Si sigues la palabra de Dios, verás cómo tu vida mejora radicalmente. Rendirse no es una opción para los que tienen fe en Cristo. Él te llama a seguir adelante con valentía. No importa lo difícil, Dios va contigo. Quédate a escuchar atentamente porque este es el mensaje de Dios que hoy necesitabas. ¿Cómo respondes cuando te encuentras lidiando con situaciones que son muy dolorosas? De hecho, te rechazan. Alguien se aleja de ti. Sientes que fueron deshonestos contigo. No te dijeron la verdad. Te sientes solo. Te sientes herido. Muy desanimado. Cuando piensas en todas las cosas que le suceden a la gente y las reacciones que tenemos, ¿cómo te sientes? Solo quieres decir, ¿sabes qué? No tengo que soportar esto más. Y simplemente decides, me voy, renuncio, me doy por vencido, no tengo que hacer esto, no tengo que quedarme aquí. ¿Cómo te sientes de verdad y realmente? Porque, como seguidor de Jesucristo, darse por vencido no es lo que somos. Rendirse no es lo que somos. Tirar la toalla es cuando decimos que eso no es lo que somos. Como seguidores de Jesucristo, tenemos el derecho de esperar lo mejor de Él, y Él tiene el derecho de esperar lo mejor de nosotros. Así que, cuando pienso en rendirme, simplemente no encaja con quienes somos. Y si estás en el proceso ahora mismo, dándote por vencido en tu matrimonio, dándote por vencido en tu trabajo, dándote por vencido con tus hijos, dándote por vencido en tu situación financiera, cualquiera que sea la situación, antes de rendirte, detente y pregúntate, ¿esto encaja con quién soy como seguidor de Jesús? Y este mensaje trata de eso. Escucha. Trata de seguir adelante. Y eso es tener el valor de seguir adelante. Y si escuchas con atención y aplicas estos puntos que voy a exponer, no tienes que rendirte y abandonar. Hay una respuesta y una solución a lo que Dios quiere hacer en tu vida en este momento, sea lo que sea. Así que quiero que vayas, si puedes, a 2 de Timoteo capítulo 4. Pablo está escribiendo al joven pastor Timoteo y le está dando unos consejos maravillosos. Ahora está llegando al final de su vida. De hecho, va a ser un pastor. Pablo muere alrededor del año 67. Es asesinado por Nerón, el emperador. Y es interesante que el año siguiente, Nerón se suicidó. Y en este punto, Pablo está animando a Timoteo. Comenzando en el capítulo 4 y versículo 1, le dice, «Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien es el juez de los vivos y los muertos, y por su manifestación en su reino, predica la palabra. Está listo para escuchar, listo en tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta con gran paciencia e instrucción, porque llegará el momento en que no soportarán la sana doctrina, sino que, queriendo escuchar cosas agradables, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, mantente sobrio en todas las cosas, soporta el sufrimiento, haz la obra de un evangelista, cumple tu ministerio, porque ya estoy siendo derramado como una ofrenda de bebida, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro, me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el justo juez, me otorgará en ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su manifestación. Ahora, este es su desafío al joven Timoteo. Como dije, él es un pastor joven, y ahora lo encontramos escuchando al apóstol Pablo dándole una advertencia, un desafío y una palabra de ánimo para que, sin importar por lo que pase, no se rinda y no abandone. Y al pensar en todos los personajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, nadie encaja en la descripción de alguien que nunca se rinde como el apóstol Pablo. Cuando piensas en su vida y en cómo la vivió, es alguien que se mantuvo firme sin importar lo que sucediera. Y puedes ser una de esas personas hoy que quiere rendirse. Y piensas que tienes una buena razón para rendirte. Y tienes una buena razón para alejarte. Puedes pensar legítima y razonablemente. Bueno, no tengo que hacer esto y no tengo que quedarme aquí. Pienso en muchos pastores con los que he hablado a lo largo de los años que me dijeron, esto es lo que está pasando en mi iglesia, y decidí que no tengo que soportarlo. No tengo que seguir haciendo esto. No tengo que vivir así. No me gusta que traten a mi familia de esta manera.
no tengo que hacerlo. Y cuando me preguntan qué pienso, esto es lo que pienso. Esto es lo que les digo. Sí, tienes que hacerlo. Tienes que hacer lo que estás haciendo hasta que Dios te diga que hagas otra cosa. Y Pablo está animando a Timoteo. Le dice, ahora mira, va a llegar un día en que no van a creer lo que estás diciendo. Quieren que alguien les endulce los oídos para hacerlos sentir bien. Pero mantente firme, sobrio, calmado en la situación. Sigue haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Y luego habla de su propia vida debido a lo que ha pasado en la vida. Ahora, cuando pienso en lo que Pablo sufrió en la vida, hay que hacerse la pregunta, ¿qué lo motivó a seguir adelante? Cuando todo en él le habría dicho que renunciara. Pero hay algo que Pablo sabía, algo que hacía que cada uno de nosotros necesita entender en nuestra vida, porque todos vamos a ser probados, o ya hemos sido probados muchas veces. A veces, solo quieres decir, ¿sabes qué? No tengo que soportar esto, renuncio, me rindo, me voy. La tragedia es que muchas personas usan esa misma frase cuando se alejan de su matrimonio, de sus hijos, o cuando dejan su educación universitaria y dicen, ¿sabes qué? Renuncio. Me refiero a algún trabajo en particular que no les gusta porque piensan que es un poco difícil o no les conviene. Hay muchos que abandonan. Sin embargo, quienes abandonan no llegan a ningún lugar en la vida. Las personas que se rinden no llegan a ningún lugar en la vida. Así que quiero que observemos las razones, las motivaciones que tenía Pablo para seguir adelante cuando la situación se ponía muy difícil, y hablaremos de algunos de esos temas. Así que, lo primero que quiero que notemos aquí es esto. Una de las cosas que mantuvo a Pablo sin rendirse, y lo hizo seguir adelante, fue la conciencia de que Dios estaba con él. Y creo que en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, este es un capítulo muy desafiante para mí cuando pienso en lo que Pablo pasó, lo que sufrió, y sin embargo, nunca se rindió, sin importar lo que experimentara en la vida. Si observas ese capítulo 11 por un momento, es un capítulo familiar para la mayoría de los cristianos, pero muchas personas que escuchan esto no lo conocerán. Pero Pablo dice, por ejemplo, estaba discutiendo y lo criticaban por quién era, y él dijo, en el versículo 22, ¿son hebreos? También yo. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Hablo como si estuviera loco. Yo más. En mucho más trabajo. En muchas más prisiones. Golpeado muchas veces sin número. A menudo en peligro de muerte. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. 3 veces fui golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. 1 noche y un día he pasado en lo profundo. He estado en frecuentes viajes, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi gente, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He estado en trabajo y en fatiga, en muchas noches sin dormir, en hambre y sed, a menudo sin comida y en frío y desnudez. Aparte de tales cosas externas, hay la presión diaria de la preocupación por todas las iglesias. Si tú y yo hubiéramos pasado por lo que él pasó, me pregunto cuántos de nosotros habríamos sobrevivido. Entonces, ¿qué fue lo que le permitió sobrevivir? Escucha, él tenía muchas razones para rendirse y abandonar, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque era consciente de que Dios Todopoderoso estaba con él. Y cuando pienso en las muchas cosas que el apóstol Pablo dijo sobre la presencia de Dios con él dijo, por ejemplo, en Hechos capítulo 23, que estaba pasando por un momento difícil, y dice, el Señor está contigo. Permaneció a su lado. Él sabía que el Señor estaba con él. El Señor estaba a su lado. Y le dijo en otra ocasión, no tengas miedo, estoy contigo. Y en todas las epístolas de Pablo, continuamente nos recuerda que Dios está con nosotros. Si te preguntara si crees que Dios está contigo, probablemente dirías que sí, pero lo afirmas cuando los tiempos son difíciles. ¿Te recuerdas a ti mismo que, sin importar lo que esté pasando y quién te trate de esta manera, Dios Todopoderoso está contigo? Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Ahora, o tengo que creer que Dios hará lo que dice que hará, o no. Si empiezo a cuestionarlo, comenzaré a considerar rendirme en algunas situaciones. Si creo que lo que Él dice es verdad y que Él es fiel a su palabra, no me rendiré, sin importar lo que esté pasando.
y a menudo nos rendimos. Observa esto. A menudo las personas se rinden justo antes de que la victoria esté a punto de manifestarse, justo antes de que la oportunidad se presente ante ellos. Están dispuestos a rendirse. Las personas están dispuestas a rendirse justo antes de que pueda haber una reconciliación. Justo antes de que las cosas puedan cambiar, quieren rendirse. Por eso es peligroso rendirse, porque cuando nos rendimos en una situación, estamos renunciando a Dios. Él dice, «Nunca te dejaré ni te desampararé». Mientras tú y yo caminemos en su voluntad y en su camino, no importa lo difícil que se ponga. Si no nos rendimos, seremos recompensados. Piensa en esto. Él dice que naufragó tantas veces, un día y una noche en el mar, y una y otra vez. Los judíos hicieron todo lo posible para matarlo. Intentaron atraparlo, intentaron matarlo. Hicieron todo lo imaginable para deshacerse de él. Y sin embargo, lo encuentras en la cárcel regocijándose en el Señor y alabando a Dios por lo que está haciendo en su vida. ¿Sabes por qué? Porque Pablo nunca sintió, escucha, nunca sintió que Jesús lo rechazara o que Jesucristo estuviera ausente en ninguna situación en la que se encontraba. La conciencia de su presencia te llevará a través de cosas que nada más hará. Una segunda cosa es esta, la experiencia de la fortaleza de Dios dentro de él. Cada vez que te sientas débil, y ves, cuando nos sentimos débiles, agotados, y estas cosas nos golpean, somos más propensos a ceder ante ellas que a rendirnos. Él habló de la fuerza que había en él, y cuando piensas en todas estas experiencias que sobrevivió, tuvo que entender y experimentar la fortaleza de Dios Todopoderoso. 3 naufragios, golpeado todas estas veces, encarcelado. En otras palabras, era un visitante frecuente de la cárcel, y todas estas cosas que él experimentaba. ¿Cómo lo experimentó? Tenía fuerza, pero no era necesariamente un hombre fuerte físicamente. Probablemente un hombrecito. Y algunas veces la evidencia indica que su vista no era muy buena, pero tenía fuerza. ¿Y cuál era esa fuerza? La misma fuerza que tú y yo tenemos para pasar por cualquier situación que enfrentemos en la vida. Y esa es la fuerza de Dios Todopoderoso. Ahora, la mayoría de nosotros conoce el versículo cuando Pablo dijo en Filipenses, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Escucha, él era consciente de la presencia de Dios. Y al ser consciente de la presencia de Dios, también era consciente de la fuerza que Dios liberaba en él a través de esa conciencia de su presencia. No importa lo que estés pasando, lo que estés enfrentando, tienes la fuerza de Dios dentro de ti, porque tienes al Espíritu Santo viviendo en ti. Y eso es lo que Jesús prometió a sus discípulos. Sabía que serían tentados a rendirse. Sabía que pasarían por momentos que parecerían imposibles. Y les dijo, el Espíritu Santo estará en ustedes, con ustedes y sobre ustedes. Y Él los fortalecerá y capacitará para hacer lo que el Padre les llame a hacer. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la fuerza suficiente para hacer la voluntad de Dios. Puedes decir, bueno, no siento que la tenga. Tal vez no lo sientas, pero la verdad es, estás reclamándola. Puedes tener dones y bendiciones espirituales. Si no los reclamas, no los entiendes. Y si no los entiendes, no puedes experimentarlos. Y así, una de las cosas que mantuvo al apóstol Pablo sin rendirse, que lo hizo seguir adelante, fue que experimentó la fuerza del Dios Todopoderoso en su vida. Cuando estaba frente a los concilios, y lo criticaban, y querían, si podían, crucificarlo. No se rindió, nunca renunció. Ahora, ¿significa eso que siempre se mantuvo firme como un hombre? Estoy seguro de que hubo momentos en los que se sintió asustado. Y esto es lo que el Señor le diría. Aquí estoy a tu lado. Voy a estar contigo en esto, sin importar lo que estés pasando. Y así, cuando pienso en su oración, por ejemplo, por los Efesios, Él los animaba a orar por la fuerza que Dios les daría en ese 3er capítulo. La fuerza que Dios les daría para hacer lo que los llamaba a hacer. Y luego, cuando habla de ponerse la armadura espiritual, ¿cómo comienza en el capítulo 6 de Efesios? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego nos dice, antes de hablar de la armadura, que usemos el yelmo de la salvación para proteger nuestra mente, la coraza de justicia para proteger nuestras emociones, y el cinturón de la verdad, para que siempre estemos firmes en la verdad.
Habla de las sandalias de la preparación para el Evangelio de la paz, siempre listos para avanzar. Luego menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sobre todo, dice, el escudo de la fe. Comienza diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es con lo que tú y yo deberíamos comenzar cada día, con la conciencia de que Dios está con nosotros hoy y que tenemos la fuerza de Dios para enfrentar cualquier cosa y a cualquier persona, sin importar la situación. Porque, escucha, no es nuestra fuerza, es su fuerza. Si dependemos de mi fuerza o de tu fuerza, algunos días no nos levantaríamos, pero es la fuerza del Señor. Observa esto, la energía divina de Dios. Es el poder de Dios Todopoderoso dentro de nosotros. Y eso no significa que no tendrás situaciones y circunstancias difíciles, pero Él nos capacitará para vivir a través de ellas, sin importar qué. Entonces, ¿qué lo mantuvo sin rendirse cuando tenía tantas razones para hacerlo? Fue su conciencia de la presencia de Dios. Tú y yo necesitamos lo mismo. Del mismo modo, también tenemos el derecho de experimentar la fuerza de Dios. Tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, es decir, tienes a Dios en tu interior. Y Él, observa esto, no te va a llamar para hacer algo, enfrentar algo, experimentar algo, sin darte la fuerza para hacerlo. Él dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y a veces permite que nos encontremos en situaciones en las que pensamos, oh Dios, no sé si puedo manejar esto. ¿Por qué permite algunas de esas cosas? Le da la oportunidad de mostrarnos cuán real es, cuán fiel es, cuán poderoso es, y cuán capaces somos tú y yo cuando confiamos en Él. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en estos pasajes. Entonces, por supuesto, alguien podría decir, bueno, ¿cómo voy a tener ese tipo de valentía? Bueno, dos cosas, y lo digo todos los domingos a propósito. Si vas a tener valentía en tu vida y vas a entender que Dios está obrando en tu vida, debes estar en la palabra. Esta es la mente de Dios. Este es el corazón de Dios. Este es el Espíritu de Dios. Aquí es donde encontramos todos los dones de Dios, lo que Dios está haciendo en tu vida. Si descuido la palabra de Dios y descuido pasar tiempo con Él, no voy a ser fuerte. Es la palabra de Dios. Porque, al leer lo que dice, cuando atravieso un momento difícil y pienso, Dios, olvídalo, y llego a este versículo, Él dice, Dios hace que todas las cosas obren para bien porque te he llamado. Entonces no tengo que rendirme. ¿Por qué? Porque sé que, sin importar lo que esté enfrentando, por difícil que sea, mi Dios, porque siempre es fiel, va a convertirlo para mi bien. Hay algunas cosas que no puedo entender cómo Dios las convierte para bien, pero lo hace. Él nunca dijo, entiéndeme. Él dijo, confía en mí, solo confía en mí. Y esa es la clave. Y el apóstol Pablo ciertamente sabía lo que hacía en su relación con Dios. No se rindió, no renunció, simplemente siguió adelante, confiando en Él. Luego, por supuesto, la seguridad de su voluntad para nosotros. No hay nada más alentador para evitar que nos rindamos que saber que estamos en la voluntad de Dios. Y esto no significa que tengas que estar predicando el Evangelio en algún lugar, sino que, cualquiera que sea la voluntad de Dios en este momento en tu vida, no te rindas, no renuncies. Y Él dijo, por ejemplo, sabía dónde estaba cuando enfrentaba todas estas situaciones. Dice, el Padre me envió a predicar el Evangelio, no necesariamente a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y dijo, por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, en el versículo 47, nos da una garantía de que sabe lo que Dios le ha llamado a hacer. Él dice, por ejemplo, que Dios le dijo, te he puesto como luz para los gentiles, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Pablo sabía exactamente en qué punto de su vida se encontraba. Una vez que fue salvo, supo exactamente lo que Dios estaba haciendo. Él dijo, Dios dice, te he llamado a predicar el Evangelio, y te he hecho luz para los gentiles. Porque, en primer lugar, el Evangelio solo se predicaba a los judíos, y debido a cómo lo trataron y lo rechazaron, él simplemente se sacudió de su ropa y dijo, voy a los gentiles, porque eso era exactamente lo que Dios había planeado para él. Entonces, el asunto es este, si voy a ser capaz de seguir adelante, debo saber que estoy haciendo lo que Dios dice hacer, cómo Dios dice hacerlo,
cuándo Dios dice hacerlo y dónde Él dice hacerlo. Ni siquiera necesito entender por qué. Siempre es bueno entender por qué, y la mayoría de las veces lo haremos. Pero si quieres tener la fuerza para no rendirte ni abandonar, recuerda lo que dije. ¿Cuántas veces la gente se rinde y abandona justo antes de la bendición? Justo antes de que Dios abra la puerta, se alejan de la oportunidad. Justo antes de que Dios resuelva un problema en un matrimonio. A menudo alguien se aleja y así se pierde toda posibilidad de renovar ese matrimonio. Puedes encontrar ilustración tras ilustración. No te rindas porque podrías rendirte justo cuando lo mejor que estás buscando está ahí, esperándote. Y el apóstol Pablo lo sabía. Él entendía que estaba en la voluntad del Padre. Y por ejemplo, donde quiera que iba, Dios estaba allí guiándolo y dirigiéndolo. En el segundo viaje misionero, estaba a punto de irse a predicar el Evangelio. Y el Espíritu de Dios le dijo, quiero que vayas hacia el oeste. Si hubiera ido al este, tú y yo no estaríamos donde estamos hoy. Pero el Espíritu de Dios le habló. Y de la misma manera, cuando el Señor le habló, le dejó muy claro dónde estaba. Nos dio las mismas promesas. Escucha, Pablo no tenía una sola promesa que nosotros no tengamos. Y recuerda esto, Pablo no tenía el Nuevo Testamento. Tenía el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús. Pero no las tenía impresas como tú y yo las tenemos hoy en una página. Y entonces, cuando llego a esta pregunta de lo que Dios está haciendo, hay un versículo al que siempre vuelvo, en el Salmo 32, versículo 8. Dice, te enseñaré el camino que debes seguir, sobre ti fijaré mis ojos. No dijo que sería fácil, pero dijo, te enseñaré el camino que debes seguir. No tienes que rendirte ni abandonar. No tienes que preguntarte qué está pasando. Yo te lo mostraré. Y luego, en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos, reconócelo y Él enderezará tus veredas. No tenemos que rendirnos, ni abandonar, ni preguntarnos qué hacer. Dios ya nos ha asegurado su guía y dirección. Luego, está el gozo que nos llena, por ejemplo, y el apóstol Pablo es un hermoso ejemplo de eso. Porque el libro de Filipenses, por ejemplo, se trata del gozo. Y aquí está él, en la cárcel, sin mucho tiempo de vida. ¿Y de qué habla? Habla de gozo. Comienza hablando de dónde está y de lo que está sucediendo en la cárcel. Y dice, quiero que sepan, hermanos, que mis circunstancias han resultado en un mayor avance del Evangelio. ¿Y cómo fue eso cierto? Porque todos los guardias que venían a custodiarlo, él simplemente les compartía el Evangelio, uno tras otro. Y así, antes de mucho tiempo, toda la guardia pretoriana sabía que él estaba allí y había escuchado el Evangelio de Jesucristo. Y encuentras este sentido de gozo a lo largo de la vida de Pablo. Él dice, regocíjense. Y otra vez les digo, regocíjense. Llega al capítulo 4 y todavía se está regocijando y aún está en prisión. ¿Cómo y por qué? Porque sabía que el Padre estaba con él. Sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. Y sabía que estaba siguiendo el plan y el propósito de Dios para su vida. Si hubiera sido difícil, habría tenido 1000 razones para rendirse y abandonar. No pensaba en rendirse. ¿Por qué? Por la simple razón de que sabía que estaba haciendo lo que el Padre le había llamado a hacer. Entonces, te preguntaría simplemente esto. ¿Te regocijas? Dirás, ¿qué quieres decir con eso? Me refiero a si tienes momentos de alegría cuando las cosas están difíciles. ¿Puedes simplemente decir, gracias Jesús? O, alabado sea el Señor, solo quiero bendecir tu santo nombre. ¿Puedes regocijarte en el Señor cuando las cosas son complicadas? ¿O dices, Dios, ¿por qué permites que esto me suceda? Padre, ¿por qué no respondes mi oración? En otras palabras, tú y yo podemos discutir con Dios. Y si alguien dice que eso debe enojar a Dios, no, Él no se enoja. Él entiende que somos solo humanos, cometemos errores y no entendemos muchas cosas. Pero sabes, aquí estoy yo y me pregunto por qué las cosas son como son. Y Dios está allá y dice, mira, cuando llegues aquí solo espera. Te alegrarás de no haberte bajado de la mesa. Aquí estás. Y he estado esperando por ti porque tengo lo mejor para ti. Escucha esto. Dios tiene lo mejor para sus hijos. Cualquier cosa menos que eso no es de Dios. Ahora,
Eso no significa que no habrá dificultades, problemas y pruebas para nosotros, así como las hubo para el apóstol Pablo. Pero Él las convertirá en bien si respondemos de la manera correcta. Por eso Él podía regocijarse incluso en la cárcel. Y en su mensaje, les está diciendo que ajusten su perspectiva. Incluso estando cerca de la muerte y sabiéndolo, está hablando de regocijarse en el Señor. Luego, claro, están las lecciones que transforman la vida y que Dios nos enseña. Piensa en cuánta verdad conoces. ¿Sabes? Si solo vas a la iglesia domingo tras domingo y tomas notas semana tras semana. En el primer servicio, 2 personas se acercaron. Una dijo, he estado viendo en contacto por 24 años. La otra dijo, 27 años y tomando notas. Pienso en cuánta verdad han escuchado. Si han escuchado, han recibido verdad tras verdad. Por eso te digo, escríbelo, escríbelo, escríbelo. El apóstol Pablo fue un excelente estudiante de la palabra de Dios. Y en una ocasión, por ejemplo, después de haber sido salvo por poco tiempo, en lugar de ir a Jerusalén y hablar con los apóstoles, fue a Arabia para estar solo y que Dios le enseñara la verdad. Y cuando piensas un momento, si no tuviéramos las epístolas de Pablo, ¿qué sabríamos sobre la santificación, la salvación, la muerte sustitutiva de Jesús, la muerte expiatoria de Jesús? Todo lo que sabemos sobre ser declarados justos ante Dios, Todopoderoso, todas las doctrinas que creemos, no lo sabríamos si el apóstol Pablo no lo hubiera vivido, no se hubiera rendido, hubiera seguido adelante y hubiera continuado aprendiendo y enseñando en esos días. Y gran parte de lo que él escribió para nosotros, lo escribió desde una celda de prisión. Quiero decir, cuando pienso en el cielo, habiendo pasado por todo eso, en lugar de estar en la cárcel lamentándose de lo difícil que era, mientras los supuestos seguidores lo criticaban desde afuera de la cárcel, él estaba allí cumpliendo la voluntad de Dios para su vida. Entonces, puedes tener una actitud negativa y abatida, o puedes regocijarte en el Señor siempre, sin importar lo que esté sucediendo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has estado en problemas y Dios te ha dicho, hazlo tú mismo? ¿Te ha dicho alguna vez, te dejaré a cargo, termina con tus quejas y preocupaciones y ocúpate tú mismo? No, Él solo nos deja quejarnos y lamentarnos. Luego, cuando nos ponemos serios y enderezamos nuestra relación con Él, ¿qué hace? Siempre cumple su promesa y entendemos, como dice esa antigua canción, lo entenderemos mejor con el tiempo. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Cuando pienso en por qué la gente se rinde, es porque no lo conocen. Se rinden porque no creen en Él, no confían en Él. Se sienten sin esperanza en lugar de pensar, mi esperanza está en Cristo y solo en Cristo. Mi esperanza está construida en nada menos que en Jesucristo y su justicia. ¿Sabes? Cuando la gente dice, bueno, las cosas no van como quiero. Pregúntate esto, si las cosas no van como quieres, antes de rendirte y abandonar, pregúntate. Me pregunto si las cosas van según el camino de Dios, y yo estoy fuera de su voluntad. No lo entiendo, y Él está haciendo algo que desconozco. Puede ser que eso que estás pasando, que es difícil y duro, y que te hace querer rendirte, sea exactamente lo que Dios está usando para acercarte a Él, para que te aferres a Él, abras tus ojos, y comprendas quién es Él y lo que está haciendo en tu vida, y te enseñe a aplicar la verdad. Todos conocemos más verdad de la que probablemente aplicamos. Entonces, te preguntaría esto. Cuando tomas notas, por ejemplo, en la mañana del domingo, y luego guardas esas notas en algún lugar, espero que las pongas todas en el mismo sitio. Pero, ¿las sacas alguna vez durante la semana? Sé que sí lo haces. ¿Alguna vez escuchas algo el domingo que, durante la semana, piensas, oh Dios, necesitaba eso? ¿Dónde están tus notas? ¿Estás buscándolas sin saber dónde las dejaste? El apóstol Pablo, escucha, amaba lo que Dios le enseñaba. Así que, en la cárcel, en lugar de andar lamentándose y sintiéndose víctima, ¿qué estaba haciendo? Estaba pensando en ti y en mí. Ahora, él no sabe que 2000 años después vamos a escuchar esto y a verlo. Pero, ¿qué estaba haciendo? Dios lo estaba guiando para escribir lo que le estaba enseñando y lo que estaba experimentando en una fría celda romana. Podría simplemente estar quejándose. Pero escucha, no se dio por vencido, no se rindió, y no tenía palabras amargas para decir sobre Nerón ni sobre los demás.
Escucha, él aplicó lo que sabía dónde estaba, lo que tenía que aplicar para que aquellos que lo siguieran conocieran la verdad. Digo sobre el apóstol Pablo, ¡aleluya! Alabado sea Dios por no haberse rendido ni abandonado, y que lo haya escrito para que tú y yo tengamos esto para vivir. Luego, claro, el fruto que su verdad produjo a través de él. Dijo, por ejemplo, en sus viajes misioneros, las iglesias estaban creciendo. Por un lado, las iglesias crecían y aumentaban en miembros todo el tiempo. Y si lo piensas, él escribió estas epístolas a esas iglesias, a Corinto, a Filipos, a los Gálatas, a los romanos, y así sucesivamente. Si vas al libro de los Corintios y solo lees ese libro, te darás cuenta de que nadie querría ser el pastor de la primera iglesia bautista de Corinto, ni de ninguna iglesia de Corinto. Eran personas complicadas, eran culpables de casi todo lo que se pueda imaginar. Y si lees el libro de Corintios, verás que se trata de él corrigiendo un pecado tras otro. ¿Se rindió? No. Y piensa en esto. Cuando establecía una iglesia y dejaba a algunas personas, y volvía en su segundo y tercer viajes misioneros. A veces, cuando regresaba, todo estaba en un caos. Habían dejado entrar a falsos maestros, no sabían qué creían a veces, y discutían y peleaban como la gente hace hoy en día. En algún momento, uno pensaría que Pablo diría, ¿saben qué? Ya basta. He hecho 3 viajes misioneros, y ustedes aún actúan así. Y sin embargo, el Evangelio sobrevivió, y 2000 años después, estamos adorando al Señor Jesucristo y enviando misioneros por todo el mundo, predicando y enseñando la palabra de Dios. Y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y tú y yo estamos seguros eternamente por causa del Evangelio. Así que nos sentimos alentados por lo que escribió y por lo que sufrió. Luego, por ejemplo, la recompensa que se nos ha prometido. Una de las razones por las que no deberíamos rendirnos es pensar en lo que Dios ha provisto para nosotros. Y si te das cuenta en este pasaje que leímos hace unos momentos, en 2 de Timoteo, dice, «En el futuro me está reservada la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida». Pablo sabía que tenía una recompensa maravillosa por venir. Y dirás, bueno, no creo que tenga ninguna. Déjame hacerte una pregunta. ¿Criaste a tus hijos para que sean piadosos? Gran recompensa. ¿Amas a tu esposo o esposa? Recompensa. ¿Haces tu mejor esfuerzo? Recompensa. ¿Te destacas en la escuela? Recompensa. ¿Compartes tu fe? Recompensa. ¿Defiendes la verdad? Recompensa. ¿Das para la obra del Señor? Hay 1000 maneras en las que Dios puede recompensar a sus hijos. Y ves, no hay una sola razón legítima para que un hijo de Dios se rinda, abandone y tire la toalla. Escucha, tienes a Dios de tu lado. No solo está de tu lado, sino que vive dentro de ti. Ha prometido estar allí, ha prometido estar contigo siempre. Y ha prometido capacitarte, ayudarte, fortalecerte y alentarte en cada circunstancia de la vida. Entonces, cuando la gente dice, bueno, sabes, si entendieras lo que estoy pasando, tal vez lo entienda, tal vez no, pero conozco a alguien que sí lo entiende, y ese es Dios. Y Dios entendió todo lo que estás atravesando antes de que siquiera comenzaras a pasar por ello. Y escucha, Él está listo y dispuesto a equiparte para que no te rindas justo antes de que lo mejor ocurra en tu vida. Y repito esto porque lo he visto tantas veces, de tantas maneras diferentes, en la vida de las personas. Y lo he visto en mi propia vida, cuando pienso, oh Dios. Y justo antes de que piense, Señor, no puedo soportar más, Él abre alguna puerta maravillosa. Y le doy gracias y más gracias por no haberme permitido rendirme y abandonar, porque nunca tuvo esa intención para nosotros. Así que te estoy diciendo, porque Dios te está diciendo, lo que sea que estés enfrentando en la vida en este momento, no importa cuán difícil sea, cuán duro sea, cuán desalentador sea, con todas las razones y pruebas que tienes para alejarte, recuerda que hay un Dios en el cielo. Y si estás salvo, Él vive dentro de ti, y ese Dios te llevará a través de lo que sea que enfrentes en la vida, sin importar qué. No dices, bueno, me rindo en mi trabajo, me rindo en esto, me rindo en aquello. No, estás rindiéndote en Dios. Como seguidor de Jesús, cuando te rindes en Él.
tu jefe o tu matrimonio. Alguien más no puede hacer lo que Dios puede hacer por ti. ¿Te rindes en Dios? No te rindas en el supremo poder en todo el universo. No te rindas en Él, y en el que te ama lo suficiente como para haber dado a su Hijo para morir en la cruz. No te rindas en Él. Entonces, recuerda en quién estás pensando rendirte, y cuando lo hagas, no te rendirás. Bueno, creo también que la visión de la cruz siempre debe estar delante de nosotros. Eso es lo que Pablo decía. La visión de la cruz siempre delante de él. Y hace una declaración impresionante en este capítulo 6 de Gálatas. Cuando escuchas lo que él dice aquí y miras la vida que vivió, esto es lo que dice en el versículo 14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en una sola cosa. Él dice, sino en la cruz del Señor Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. Dice que la cruz ha hecho posible para mí sobrevivir cualquier cosa, porque es en la cruz, en la muerte expiatoria de Jesucristo, que se compró nuestra salvación. En la cruz, la muerte expiatoria de Jesucristo compró todo lo que tenemos. Es la muerte expiatoria de Jesucristo, que con el derramamiento de su sangre hace que nuestro perdón sea una realidad viva. Jesús no se rindió, aunque en la carne debe haber estado desanimado a veces, pero no en el espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Él y el Padre eran absolutamente uno, y sabía que nada podía vencerlo porque Él era Dios en la carne humana. No te rindes, no abandonas. Y hoy en día, hay muchas personas que quieren rendirse, muchas personas que quieren abandonar, y pueden darte, digamos, algunas buenas razones desde su perspectiva de por qué deberían alejarse de una situación, o por qué deberían abandonar, pero no desde el punto de vista de Dios. Él tiene lo mejor para nosotros, y está dispuesto a darnos lo mejor, pero no bendice a quienes se rinden. No sucederá. Cristo sacrificó su vida por nuestra salvación. Y cuando miro las Escrituras y veo lo que Jesús hizo, Él no se rindió. Yo no puedo rendirme. El apóstol Pablo no se rindió. No podemos rendirnos. Y aquí está el punto. Él nos recompensará por no rendirnos. La recompensa puede no venir hasta la gloria, o puede que seas recompensado hoy, mañana, la próxima semana, el próximo mes o el próximo año. Él no pasa por alto nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra devoción y nuestro esfuerzo constante por seguir adelante. Luego, por supuesto, naturalmente, nuestro amor y devoción a Jesucristo. Eso debería mantenernos firmes, sin importar qué. Y Pablo lo dijo de una manera hermosa en Filipenses. Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Así que piensa en eso. ¿No es eso realmente lo que tú y yo queremos para nuestra vida? Que queremos vivir de una manera que, cuando las personas nos conozcan, no les tome mucho tiempo escuchar a Jesús en nuestra voz. No les tome mucho tiempo ver a Cristo en nuestras acciones. No les tome mucho tiempo sentir el amor que tú y yo sentimos por ellos. Él dijo, para mí, vivir es Cristo. Esa era toda su percepción. Para mí, vivir es Cristo. Y Él dice, ahora, morir es ganancia para mí. Pero para mí, vivir es que Cristo viva. Así que, si te preguntara, ¿amas a Dios? Naturalmente dirías que sí. ¿Lo amas lo suficiente como para servirle? Oh, sí. ¿Lo amas lo suficiente como para sufrir por Él? Bueno, depende de qué sea eso, no. Si lo amamos, no nos rendimos, no abandonamos cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando el sufrimiento se vuelve arduo, el dolor se vuelve intenso, no nos rendimos y no abandonamos. Seguimos adelante porque Jesús siguió adelante. El apóstol Pablo siguió adelante. Y la enseñanza de las Escrituras es que tú y yo sigamos adelante de la misma manera. Y Pablo habla sobre Dios siendo rico en misericordia y gracia y amor hacia nosotros. Y lo es. Y muchos del pueblo de Dios quieren rendirse y abandonar. Y te estoy diciendo, no te rindas ni abandones. Pídele a Dios que te dé sabiduría y te dé fuerza para seguir adelante. Y puedo pensar en algunas personas en mi propia mente y corazón que han pasado por momentos muy, muy difíciles. Y me preguntaba cómo lo lograron, porque confiaron en Dios, porque creyeron en las mismas cosas de las que hemos hablado aquí. Tal vez no lo pensaron de esa manera, pero si les hubieras preguntado, ¿crees que Dios está contigo? ¿Sí? ¿Crees que Él escucha tus oraciones?
Sí. ¿Lees la palabra de Dios? Sí. Podrías simplemente repasar la lista de todas las cosas que hemos dicho, y ellos habrían respondido que sí, aunque nadie se las haya presentado como principios, ni en un esquema para ellos. Así que déjame hacerte una pregunta hoy. ¿En qué estás tentado a rendirte? ¿De qué estás tentado a alejarte? ¿O estás dispuesto a decirle a Él, Señor, me mantendré aquí sin importar qué, porque sé que si yo estoy aquí, tú estás aquí conmigo, a mi lado para acompañarme? Y de vez en cuando pongo algo en la pantalla de atrás porque quiero que lo veas con tus propios ojos. Puedo decirlo. Pero mira esto por un momento porque aquí están las razones por las que las personas se rinden y cómo se rinden. Escucha, porque cuando enfrentan situaciones, las enfrentan con miedo, sin esperanza. No ven claro porque están mirando a través de los ojos del miedo, rebelde. No les gusta, no quieren que sea así. Y entonces, ¿qué pasa? Con miedo, sin esperanza, rebeldes. O puedes ver esas situaciones con valentía. Y la siguiente frase sencilla que tengo es esta. Tomamos la decisión. Tomamos la decisión de cómo vivir durante los tiempos difíciles en la vida. Y es mi oración que, quien seas, si nunca has confiado en Jesucristo como tu Salvador, te puedo decir, no lo vas a lograr. Puedes decir, bueno, tengo mucho dinero. Puedes perderlo. Tengo gran salud. Puedes perderla. Tengo una gran familia. Puedes perderla. Puedes perder cualquier cosa y todo. Escucha, pero si eres salvo por la gracia de Dios, no puedes perder eso. No puedes perder tu salvación. No puedes perder tu relación con el Dios Todopoderoso. Y Dios nos ha llamado a confiar en Él como nuestro Salvador a través de Jesucristo, a entregar nuestra vida ante Él y permitirle vivir su vida a través de nosotros, y a demostrarle al mundo que Jesucristo es quien dice ser. Él hará lo que dice que hará y es más que capaz de cumplir esa promesa. Te rogaría que no te alejes, que no te rindas, que no abandones, que no tires la toalla como se suele decir. Solo dile al Señor, Señor, voy a confiar en ti para que me guíes en esto. No sé cómo, pero voy a confiar en ti porque dijiste que nunca me dejarías, ni me abandonarías. Y Dios, creo que siempre dices la verdad. Padre, cuán agradecidos estamos de que has puesto dentro de nosotros tu propio ser en la persona del Espíritu Santo para capacitarnos, para hacer cualquier cosa y todo lo que tú quieras que hagamos, de tal manera que nunca tengamos que rendirnos ni abandonar. Queremos seguir adelante, porque esa es la imagen que Jesús nos deja, y la imagen del apóstol Pablo y de una multitud de santos que nos precedieron. Así que oro por cada persona aquí esta mañana, que se sienta tentada a rendirse, que se sienta tentada a abandonar, que sienta la tentación de alejarse, de dejarlo, de ponerlo a un lado, de dar la vuelta, que les recuerdes que hay muchas razones para no hacerlo. Hay muchas razones para mantenerse firmes y en calma, como Pablo le diría a Timoteo, y para seguir adelante y confiar en ti momento a momento. Y tú dijiste que harás que todas las cosas que puedan tentarnos y probarnos para abandonar, resulten para nuestro bien, si confiamos en ti. Y solo queremos darte las gracias por eso. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte. Además, te dejo otro video que seguro te van a interesar.